Yo no sé qué pasa con las personas que no salen a comulgar. No sé qué pasa. Hay muchas cosas que frenan la comunión. Por ejemplo, estar divorciado, estar en pecado mortal, pero el pecado mortal es perdonado también en la confesión. Hay que averiguar bien, no tengo yo los datos exactos, cómo hace para comulgar una persona divorciada. No lo sé, no manejo ese tema. Pero preguntémosles a los sacerdotes, ellos están siempre abiertos a darnos buenos consejos. Entonces la Virgen nos invita a la oración del Santo Rosario todos los días, la confesión, la adoración al Santísimo Sacramento del altar, que va enlazado con la Eucaristía. Estábamos hablando anteriormente del ayuno. El ayuno lo pide la Virgen hacerlo los días miércoles y viernes, a pan y agua. Y créanme que yo les estoy hablando esto con seguridad porque las practico. Estas son las 5 piedritas para vencer al Goliat del mundo. Estas son las 5 piedritas de Medjugorje, de la Virgen María, Reina de la Paz. Las practico y no las he dejado de practicar ni nunca me he olvidado. Y amo hacerlas. Entonces los invito a que las hagan. Investiguen en internet las 5 piedritas de la Virgen Reina de la Paz de Medjugorje. Y de último es la oración. Ya están habladas las 5 cosas. La oración, la Eucaristía con la adoración al Santísimo, el ayuno, la confesión. Hagamos estas cosas. Me falta una. Es más que todo para que ustedes me entiendan un poco mejor. Discúlpenme si me olvido, se me queda una por hacer. Es la Santa Eucaristía. No me preocupa que me equivoque porque tengo que colocar bien y definidas las 5 cosas de las piedritas de Medjugorje. Es la confesión, la conversión, la oración, el ayuno, leer la Biblia. Esas son las 5 piedritas de Medjugorje. Hagámoslas. Los invito a que las hagan. Me disculpan si me confundí, pero tengo tantas cosas en la mente de Dios que por esto me puedo haber equivocado. Les pido disculpas. Entonces, hablando el mensaje de la Virgen María, dice: queridos hijos, ustedes deben reconciliarse con Dios y unos con otros. Para alcanzar esto es menester creer. O sea, lo primero y lo básico es creer. Creer que Dios existe. Orar, ayunar y confesar sus pecados al sacerdote en la Iglesia Católica. No existe la posibilidad de que usted se pueda autoperdonar los pecados arrodillándose en la cama. Porque si no, ustedes pregúntense en qué les dice Dios, qué penitencia les pone. Debe uno arderle la cara y tener vergüenza cuando uno está con el sacerdote. Cuando uno siente eso, está verdaderamente arrepentido en la confesión. Entonces nos dice que recemos mucho al Sagrado Corazón de Jesús. Hagan reparación por las heridas que constantemente infieren los hombres en el corazón de mi Hijo. Ese corazón es actualmente ofendido con toda clase de pecados. Mis queridos hijos, soy yo vuestra madre y he venido a exhortarlos y enseñarles a escuchar a Dios movidos por el amor, a rezar movidos por el amor. Una cosa es rezar con las palabras y otra cosa es rezar desde el corazón. Cuando uno ya sienta esa gana y ese deseo, uy, me falta el rosario, uy, y este domingo voy a la Eucaristía. Cuando uno esté con eso, con esa noción y esa vocación de querer no hacer faltar estas cosas en la vida, uno está en estado de gracia. Y es porque ya el Espíritu Santo está en uno y está mandándolo a hacer las cosas que Dios nos pide. Continuamos con la conferencia. Entonces, hablamos acerca de Jesús, Rey de Reyes, en la Santa Eucaristía. Aquí podemos mirar en la imagen a nuestro Papa ya fallecido, San Juan Pablo II, un Papa extraordinario, un Papa que ayudaba a los pobres, viajaba mucho, es el Papa, yo creo, no estoy seguro, que más ha viajado en el mundo. Donde pasaba algo, ahí estaba. Él siempre ha ido por el pobre, por el enfermo, y ha estado donde se le ha abierto las puertas. Congregó en una plaza a toda la juventud, que es lo que hoy en día se debería estar haciendo. Él fue un líder de la Iglesia Católica, que lo coloqué como portada porque merece respeto, es un santo, fue beatificado y canonizado. Entonces, encomendémonos mucho también a San Juan Pablo II. Han habido exorcismos que el demonio, está en internet, ha afirmado
que no soporta y que detesta a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II le quitó de las manos muchas almas jóvenes, y el demonio siempre llega a atacar a los jóvenes y a las familias, a destruir esas dos comunidades muy importantes para la iglesia, los jóvenes y la comunidad en familia. Eso es lo que ataca al demonio, y por eso no lo quiere, lo detesta. Eso lo afirmó el padre Gabriel Amort. Busquen en YouTube, padre Gabriel Amort habla de la Virgen María, Juan Pablo II y el padre Pío. Les voy a explicar qué es la hostia. La hostia, desde que se la hace hasta donde termina en la Eucaristía y donde permanece en el Santísimo Sacramento del altar en todas las iglesias del mundo entero. Dice que la hostia es un trozo de pan de color claro, significando así su pureza. O sea, es de color clarito, blanquito, porque es divinidad de Jesús. Es lo celestial. El cielo es blanco. El cielo es lo puro, lo limpio. Es confeccionada con harina de trigo, tiene una forma circular y muy fina, la que nosotros vemos siempre en la Eucaristía. Normalmente este pan eucarístico es fabricado de forma artesanal por los propios sacerdotes y monjas, aunque también existen panificadoras especializadas en su elaboración. La palabra hostia es de origen latín que expresa ser que se sacrifica para aplacar. O sea, lo que vemos en la Santa Eucaristía es un sacrificio que ofrecemos en conmemoración de lo que Jesús hizo, murió y resucitó cuando Él vino al mundo. La hostia solamente el sacerdote católico, después de haber recibido la imposición de manos que le realiza el obispo, los obispos a los sacerdotes, la puede consagrar y darla a los fieles, los cuales deben estar limpios de toda mancha de pecado. Esto es investigación, yo lo he investigado. Solamente el sacerdote puede consagrar la comunión, puede consagrar el cuerpo y la sangre del Señor, nadie más. Y Él mismo la puede dar, solamente el sacerdote que fue impuesta las manos. ¿Por qué yo hablo con seguridad? Porque han habido exorcismos que vamos a leerlo más adelante. Yo le creo a los exorcismos. ¿Por qué? Porque en los exorcismos el ateo mirando cree. Si este Santo Rosario se lo coloca a una persona que tiene el demonio, que tiene el espíritu, que le están haciendo un exorcismo, ¿por qué al colocarle el rosario dice no me lo pongan, quítemelo, no lo soporto, me molesta? Es porque nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra cabeza, en nuestra mente, tener plena seguridad de lo que dice la Biblia. En la Biblia dice que esta guerra no es contra las personas, esta guerra no es entre seres humanos, esta guerra es contra fuerzas malignas y espíritus de Satanás que no los podemos ver con los ojos, pero sí los podemos sentir y evidenciar en las cosas malas que pasan en el mundo. Y créanme que al poner este Santo Rosario en el cuello de una persona con el demonio, le fastidia, pues existe el demonio. Y si existe el demonio no hay que ignorarlo, no hay que decir el diablo no existe. Si hay mal, hay bien. Entonces, si el demonio está y Dios nos hizo a nosotros, Dios hizo también a Satanás. Satanás era un ángel hermosísimo, llamado Luzbel, ángel caído, ángel portador de luz significa. Entonces, Luzbel, hubo un conflicto en el cielo de que a él le sembró en él la envidia. Él no soportó que María vaya a ser la reina del universo, vaya a ser la madre del Hijo de Dios y tenga más autoridad que él. Entonces él se rebeló, quería ser más que Dios. Dijo, en la Biblia dice que quería ser más que el Altísimo. Y eso Dios no lo toleró. Y Satanás es el más rebelde, Satanás es el más engreído, es el más orgulloso, y María es la más humilde, la que le dio el sí a Dios para concebir a Jesús en su vientre. Ella es la Virgen concebida sin pecado original. Ella nunca ha sido manchada con el pecado original, jamás. Por eso en la Biblia dice concebida sin pecado original. Es una mujer pura y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso les puedo decir acerca de lo que habla de la divinidad y la pureza de la Santa Eucaristía.
dice que para poder recibirla, la persona se debe haber presentado ante el sacramento de la reconciliación, como lo es la confesión, y así poder recibirla en la Santa Eucaristía como ofrenda o sacrificio. Hay que ponerle mucha atención a este mensaje, porque hay personas que comulgan y no se confiesan. Entonces no están recibiendo a Cristo, están haciendo sacrilegio. Hay pecados veniales y hay pecados mortales. Los pecados veniales son los pecados pequeños, que hay que confesarlos también, y regularmente cada vez que uno empieza un santo rosario, empieza un santo vía crucis, empieza una oración, es bueno y le recomienda hacer el acto de contrición. La oración que dice: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nosotros debemos ponerle mucha atención si estamos comulgando, pero antes estamos yendo a confesarnos. Mucha atención, por favor. Ese es un llamado que les hago, porque Jesús me lo está mandando a decir en estos momentos, que mucha atención con comulgar sin confesarse. Deben ir obligatoriamente a la confesión. Que yo no me confieso con el sacerdote, que yo no voy a ventilar mi vida a un hombre, que yo no voy a tal parte. ¿Por qué? Si Jesús en la Biblia dice que mandó a los apóstoles a perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, a bautizar, los mandó Él a los apóstoles, y los apóstoles no tenían vida eterna físicamente hablando. Sí la tenían espiritualmente, pero no físicamente. Ellos debían morir porque eran seres humanos de carne y hueso. Entonces, cuando ellos mueren, hacen una sucesión apostólica. Y Jesús, en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, busquen en Google, no tengo el capítulo y el versículo exacto, pero sí dice que Jesús le entregó la iglesia de él, fundada por Jesús, a Pedro. Le dice: Pedro, sobre esta piedra edificaré lo que llamaré mi iglesia. Y Pedro quiere decir piedra. Cefas quiere decir piedra, roca. Entonces Pedro se encargó de seguir llevando de generación en generación con los apóstoles la iglesia de Jesús. Después aparece Pablo, Bernabé, todos otros apóstoles, hasta llegar ahorita, hoy en día, al Santo Padre actual. Entonces nosotros debemos tener plena fe y seguridad de que la religión católica es la religión que tiene más de 2000 años. Todas las religiones, cuando ustedes se topen con un cristiano, con un musulmán, de otra religión, X, de la que sea, no importa de la que sean, dígale: tu religión, ¿cuándo fue fundada y quién la fundó? Y van a ver que ustedes tienen todo el poderío de hablar y de decir con seguridad: mi religión católica fue fundada por Jesucristo, entregada a Pedro, y está en la Biblia, no estoy mintiendo, y fue fundada por los apóstoles, por Jesús, entregada a los apóstoles. Y ellos pueden perdonar los pecados. ¿Sí me entienden? Entonces los sacerdotes pueden perdonar los pecados. Cuando ustedes van al confesionario, no es el sacerdote al que le están hablando, es Jesucristo. Si ustedes no creen que Jesús está en el confesionario, no creemos en nada, no creemos en la comunión, no creemos en la Iglesia Católica, somos católicos tibios, hay que ser católicos verdaderos. Continuando con la videoconferencia, seguimos. ¿Cómo puedo recibir a Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo pueden recibir a Cristo en la Eucaristía? ¿Cómo pueden levantarse de su asiento de la iglesia de Jesucristo y seguir a donde está la colita de los feligreses recibiendo la comunión que es el cuerpo y la sangre de Jesús? Son 10 pasos que les saqué, que los practiqué en mi conversión y me han servido. El primero es estar bautizados mínimamente. Bautizados. Es lo principal que un ser humano debe tener en su vida, que es el bautismo. No esperen a que el niño tenga 5, 6, 7 años para llevarlo a bautizar. Nació de una pequeñito, entrégueselo a Jesús, a Dios Todopoderoso, y bautícelo. Que el Espíritu Santo llegue a ese niño. Porque así lo raptamos del pecado y la mancha de pecado de nuestros primeros padres de Adán y Eva, con el bautismo. Y creyendo en Dios. ¿Por qué les hablo esto?
O sea, es importante los sacramentales, el bautismo, la comunión, la confirmación, porque usted está recibiendo más plenamente a Jesucristo en los sacramentos. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas se bautizan y ya no hacen la primera comunión y ya no hacen la confirmación. Si usted comulgó y antes se confesó, no se asuste, no se preocupe. Que yo comulgué y no he hecho la primera comunión. Yo con esto no le estoy diciendo que no hay que hacerla, hay que hacerla. Y lo más bonito es recibirlo a Cristo en la primera comunión. Por eso dice primera comunión, primera hostia, primero recibimiento del cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Entonces, si por cosas de la vida, por ejemplo, usted tuvo unos papás irresponsables, o unos papás que se lo olvidaron, o ya no insistieron en los sacramentales, solamente lo bautizaron y usted comulgó, esa fue su primera comunión. Esa fue su primera comunión. Que sí tiene que ir a buscar, hacer el acto, sí. Es como graduarse, estar todo en el colegio, el bachillerato, pero no le entregaron el diploma. Pero porque no le entreguen el diploma, no quiere decir que usted no se graduó y estuvo 6 años en el bachillerato. Tiene que acercarse y recibir el certificado. Entonces, con la comunión, la primera comunión, pasa lo mismo. Importantísimo, bautizados y creer en Dios. Creer que Él está en ese pedacito de pan. ¿Qué pedacito de pan es? Cuando lo fabrican. Cuando está fuera de la consagración. Cuando ya lo consagran, no es pedacito de pan. Es el cuerpo y el cuerpo y la sangre de Jesús. Es Jesús vivo. Ya les voy a decir más adelante por qué está vivo. Y tenemos pruebas. Lo que pasa es que no investigamos, no escudriñamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Segundo, hay que reflexionar de la vida que llevamos, estar arrepentidos y tener la voluntad de querer realizar un verdadero cambio de vida. Si yo entro a un confesionario, es porque voy a cambiar de vida. Y yo con esto no les digo, bueno, es que yo no quiero cambiar de vida, yo quiero seguir mi vida así. No es así. No es así porque si usted no cambia de vida, para el infierno. Entonces, yo a muchos que me los encuentro les digo, ¿y usted va a misa? ¿Usted que tanto habla de Dios? ¿Va a misa? ¿Se confiesa? No por juzgarlo, sino por abrirle los ojos. Si entra al confesionario es para cambiar de vida. Es para entrar, decir todo lo malo, toda la suciedad que hay en nuestras almas, en nuestro corazón, en nuestra mente, todo eso. Yo no sé si ustedes han escuchado del libro de la vida. El libro de la vida, donde le apuntan a uno en el cielo todo lo malo y bueno lo que uno hace. Y con eso se va a juzgar. En el libro de la vida de pronto no va, yo tengo un Ferrari, yo tengo un salario tal, yo soy jefe en tal parte, yo soy el dueño de esto, yo tengo plata más que todos. Allá no va a aparecer eso. Allá no va a aparecer que usted usaba ropa de marca, que usted era de Estados Unidos, era de tal imperio, de tal nación mundial. Allá va a aparecer lo bueno y lo malo, pero de obras. Cosas malas. Él fornicaba, él robaba, él insultaba a los papás, él no le obedecía a la mamá, él no iba a misa nunca, él nunca ha recibido la comunión, él nunca oraba, él nunca hacía las cosas de Dios. Muchas personas le hablaron de Dios y él no hacía caso. Él se la pasaba en las discotecas, él tomaba. ¿Por qué les hablo de todo esto? Que puede sonar como juzgar. Porque Dios sí nos puede juzgar a nosotros. El juicio final y el juicio particular es un juicio invitados a escuchar en voz alta y personalmente lo que nosotros hicimos en esta tierra. Si no, ¿ustedes dónde creen que se fue Adolfo Hitler? ¿Que mató cuántas personas? Asesinó. Todos los asesinos del mundo, hablo en general de todos. ¿Dónde creen que están en estos momentos? En el cielo no creo. En el purgatorio tampoco. En el infierno. Hay personas que mueren, déjenme decirlo, terrenalmente hablando, mueren en pecado y mueren matando y robando y no se arrepintieron, no pidieron perdón a Dios. Entonces tiene que haber una vida, una segunda vida, que es la espiritual, estando con Dios, en el reino de los cielos, en el purgatorio, en el infierno, donde sí van a rendir cuentas por todo eso que hicieron. Sí se rinde cuentas. Todo lo que se haga en esta tierra se tiene que dar cuentas, todo. Por eso dice en la Biblia, no tengo los capítulos porque no manejo muy bien
los capítulos para no equivocarme, porque la palabra de Dios no puede haber equivocaciones, por eso no digo numerales. Pero dice en las Sagradas Escrituras que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo. Y todo lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Cuando usted entra al confesionario y dice todas las cosas malas, todas es todas. Y hay una confesión que ahorita les explico más adelante, que es especial. Lo que les quiero dar a entender es que Jesús dijo a los apóstoles que si desatamos en la tierra los pecados, quedan desatados arriba. Si usted se confesó y comulgó y murió en santidad, eso ya queda borrado del libro de la vida. Ya no aparece allá, en una pantalla bien grande que todo el mundo lo va a ver y usted también. Lo va a saber su mamá, su papá, su tío, su primo, en público, lo que usted hacía aquí. Porque Jesús y Dios, si nos miran como hormiguitas desde arriba del reino de los cielos, ¿qué hacemos nosotros? Así estemos nosotros requete contra escondidos, Él, acuérdense, Él ve todo, todo, malo y bueno. Entonces se borran los pecados con la confesión verdadera. Y todo lo que quede atado en la tierra, dice en la Biblia, queda atado en el cielo. Si usted no se confesó, si usted no recibió el cuerpo y la sangre del Señor, si usted no murió en santidad, si usted le hacía la vida imposible a las personas, eso queda atado en el cielo también, porque no lo desató. Tiene la oportunidad de ese nudo desenredarlo aquí, ahorita. Y los que están mirando el video, después de que vean y entiendan y comprendan con la sabiduría y el entendimiento del Espíritu Santo, vayan y busquen la confesión. Tercero, realizando un buen examen de conciencia con los 10 mandamientos de la ley de Dios que están en Éxodo 20, capítulo 1, 17. Repito, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Al 17. Ahí encontrarán los 10 mandamientos. Si la palabra de Dios es vida, si es la verdad, ¿por qué nosotros no estamos haciendo los 10 mandamientos? No los estamos cumpliendo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Les voy a resumir el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a ti mismo va incluido. Que Jesús en el Nuevo Testamento dijo que es otro mandamiento no menos importante que el primero. Si nosotros amáramos verdaderamente a Dios, como lo manda el primer mandamiento de la ley de Dios, no nos quedáramos acostados un domingo en la casa. Si nosotros amáramos a Dios, no habláramos del vecino, no viviéramos en chismes, no la pasáramos tomados, embriagados, en casinos, en todas esas partes negativas creadas por Satanás. Si amáramos a Dios, no amáramos más el deporte el domingo, irnos a jugar fútbol, que no está mal, está bien, pero háganlo después de la misa. Que yo voy a la misa de las 6, 7 de la noche, no es lo mismo. No es lo mismo que tú vayas a la misa de las 8 de la mañana del domingo y de las 10 de la mañana, a que tú vayas a la Eucaristía de las 6, 7 de la noche. Yo no quiero decir que tienen menos poder la de la noche que la de la mañana. Pero si Dios y Jesús es el mismo Dios y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si ellos dicen que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas. Todas. No solamente por unas cosas que otras, por todas. Si usted ama más a su familia y está más pendiente del trabajo y de su familia y a Dios nunca lo tiene en cuenta, no está bien. Yo no digo que a la familia hay que tenerle importancia, sí, pero primero Dios, para todo Dios primero. Si tienen sus negocios, hagan una oración. Dios mío, te entrego este día, Dios Todopoderoso, a ti. Me encomiendo a la Santísima Virgen María, a San José, a todos los protectores de la iglesia. Pero uno se levanta de la cama, yo lo hacía muchas veces antes, me levantaba, me duchaba y adiós. El salto mortal se llama ese. Hoy en día, gracias a Dios, lo practico y lo invito a que ustedes lo practiquen, a levantarse de su cama, dobleguen rodilla, hagan un altar cerca de su cama, una fotico de Cristo, de María. Dios mío, gracias por este día, amanecí vivo. Te pido por mi familia, por todos mis seres queridos y de último por mí. Que sea un día lleno de bendiciones para todos. Usted dice eso, el día es consagrado al Señor. Y habrá trabajo, estarás libre de cualquier accidente en la calle. Nosotros no tenemos la vida comprada. ¿O quién? Díganme ustedes, ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién ha comprado la vida? Díganme en qué puede hacer la plata contra los accidentes que hace unos días o ayer, miren el noticiero, que un taxista le cayó una valla encima y lo mató. Y él iba manejando normal, los pasajeros.
Pero Dios es tan lindo que hay, en el mundo existen ángeles protectores de uno. La misma Santísima Virgen María, el mismo Jesús, están y no los queremos ver. Ellos están, no queremos es verlos. No los queremos consentir a que estén cerca de nosotros. ¿Cómo? No yendo a la misa, no confesándose, no comulgando, no haciendo las obras de misericordia, no creyéndole a los sacerdotes. Entonces, pongámosle atención. Con los 10 mandamientos, ustedes cogen una hojita de papel y empiezan. Ahorita les digo el paso de la hojita de papel. Bien redactado. Pónganlo a Dios de primero. Solamente imagínense, no me pongo a hablar de los 10 más porque se me va la videoconferencia en explicar cada uno. Voy a sacar más adelante videos explicándolo cada mandamiento por obra y misericordia de Dios que me está dando este don de explicarlo y de entenderlo, porque aquí donde estoy hablando yo parado, nadie me ha llevado. Ningún sacerdote ni nadie. Yo cambié mi vida porque yo quise cambiarla. Y porque yo tuve la voluntad y el carácter suficiente para decir no más. No sigo del mal, no sigo el camino del mal. Quiero seguir el camino del bien y quiero estar donde Dios. Y créanme que me ha pasado en el camino con Dios muchas cosas buenas, demasiadas. Y yo no voy a cambiarlo eso. Entonces más adelante grabaré otros videos acerca de los 10 mandamientos. Y hacer la confesión, después de leer los 10 mandamientos en la Biblia, coger una hojita de papel y hacer la confesión de una sola vez en la vida. ¿Qué les explico yo? Cuando ustedes se ponen con una hojita y los 10 mandamientos a sacar sus pecados, eso sale más de 100, 200 pecados. Que se encuentran un sacerdote que no, que mucho, está muy largo, que vea, que resuma, no. Un buen sacerdote te dice, mi hijo, como a mí me lo dijeron, yo la hice. Tenía más de 150 pecados. Me dijo, hijo, ¿estás verdaderamente arrepentido? ¿Te arrepientes de lo que has cometido? Si no, no me lea. Entonces yo, no, sí, padre, le dije, yo estoy arrepentido, yo quiero cambiar. Entonces prosiga. Los leí y me sentí con una liberación increíble. Porque cuando estuve escribiendo los pecados, me acordé de pecados desde que yo tenía uso de razón, desde los 9, 10 años. Y yo había comulgado y no los había dicho, por desconocimiento. O sea, no es tan grave por desconocimiento. Ya cuando yo me entero que existe la confesión de toda la vida, wow, dije, por ejemplo, el honrar padre y madre. ¿Usted cree que es honrar solamente al papá y a la mamá? Ahí entra honrar, tenerle respeto a los abuelos, a los hermanos, a los vecinos, a los primos en ese mandamiento. Y uno a veces es bien con los papás, pero es mal con los vecinos. Y ahí en el 4.º mandamiento de la ley de Dios entra. Entonces, esa confesión los invito a que la hagan. Pueden mirar un video que se llama Examen de Conciencia de Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano. Ahí está. Él lo va explicando, los 10 mandamientos, y uno va apuntando. Y con ese video, yo ya les voy a dejar la descripción en el video, el link para que entren en este video de Wilson. Que sigan mucho, los recomiendo que sigan mucho a Lazos de Amor Mariano. Y ya van a donde el sacerdote, le leen, y eso se lo hace una vez en la vida. ¿Por qué? Porque es difícil, uno está lleno de pecados, y cada vez que uno vaya, y de a 40, de a 30, de a 20, de a 10 pecados, y se van a olvidar, uno se va a olvidar. Entonces, para comulgar bien, como es debido, hagan la confesión la confesión de una sola vez en la vida. Les recomiendo mucho, es una vez nomás. Después ya terminan de leerle al sacerdote, lo cogen el papel, lo queman, y tienen que cuidar mucho ese papel, porque ese papel solamente lo pueden tener ustedes. O sea, lo acabaron de escribir, váyase directo donde el sacerdote, guárdelo en su billetera, cuídelo, solamente tiene que saberlo el sacerdote, Jesús y nadie más. Al salir del confesionario, quémelo, deseche esas cenizas y se acabó. Y usted es un hombre nuevo. Ya cuando tú vayas otra vez a confesarte, si vuelves a caer, ya vas por el pecado que caíste. Y ya dices, ya, me lavé las manos, y eso ya lo confesé, todo lo malo que yo viví en mi vida. Y queda desaparecido del libro de la vida. ¿Y ustedes imaginan que nosotros vayamos al cielo o vayamos al purgatorio y tengamos poquitos pecados? Salimos rápido del purgatorio y a la presencia de Dios estamos en santidad. Entonces, hágalo. 4, redactando todos los pecados en una hoja privadamente. Privadamente el video lo hacen, como les estaba diciendo. 5, buscar una iglesia católica y acercarse al confesionario. Eso no lo van a leer a nadie, ni a sus hijos, ni a su mamá, ni a su tío, ni a su abuelo, a nadie. Solamente al sacerdote. Él tiene el poder, a través de Jesús, de perdonar los pecados y absolver. Y créanme, cuando uno está en el confesionario y uno termina todo ese libro de pecados,
y el sacerdote le dice a uno, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, ve y no peques más. Yo me acuerdo mucho de la película de Jesús de Nazaret, que se le aparece María Magdalena y le dice, hija, sé que tienes muchos pecados, pero debido a lo que mucho has amado, tus pecados te son perdonados. Y la frase que a mí me gusta por excelencia de Jesús es, vaya a abrir, vaya. Entonces les estaba terminando de contar de que esa frase a mí me quedó muy, ¿cómo les puedo decir? Muy impregnada en mi mente, en mi corazón, de que Jesús le dice a María Magdalena, ve y no peques más. Yo creería que los sacerdotes la deberían decir, porque yo me recuerdo mucho a Jesús de Nazaret. En la película de Jesús de Nazaret, él la dice. Miren en la película que él está sentado con los ministros y sacerdotes de ese tiempo, está con José de Arimatea, y entra esta mujer llorando en un mar de lágrimas, que es como cuando uno llega al confesionario, arrepentido y llorando, y le dice Jesús que la perdona. Hija, todos tus pecados te son perdonados debido a lo mucho que has amado. Pero ve y no peques más. Y la mujer se desaparece. Y es lo que nosotros hacemos cuando salimos del confesionario. Tenemos que mantener la confesión estando haciendo las cosas de Dios. Orando el Santo Rosario para que aleje de uno las tentaciones. Rezando con amor, no rezando por obligación. No ir a rezar solamente a un velorio. Rezar en todas las partes donde ustedes se encuentren, en su casa, en su trabajo, en todas partes, orando. Eso les recomiendo mucho. Cuando usted sale del confesionario, el sacerdote, si está a cruzarse el horario de la misa, quédese de una vez, porque el sacerdote lo primero que le va a decir a uno es la penitencia, o sea, le va a dar una inducción y una orientación de lo que lo va a aconsejar y asesorar gratis, que muchas veces nosotros pagamos a los psicólogos una consulta de 40, 50 mil pesos para que a uno le dé un consejo. Y sigue peor, los sacerdotes no te cobran ni un peso, no te cobran nada. Entonces, cuando ustedes salgan del confesionario, escuchan que el sacerdote les habla de lo que ustedes le hablaron, dicen, hijo, no hagas esto, hijo, tal cosa. Si el sacerdote se enoja, déjenlo que se enoje, porque él tiene la autoridad de Jesús para abrirle los ojos a uno y llamarle la atención. Entonces, no lo repriman ni digan, ese sacerdote me regañó. Si el sacerdote se pone bravo, es porque usted hizo algo malo y grave, y hay que educarlo y formarlo a usted. Entonces, dejen que hagan con uno ropa de trabajo. Y eso que hoy en día mucho no se ve. O sea, se ve mucho amor en la confesión. Se encuentran muchos sacerdotes que le dan una palabra de aliento, una voz de esperanza. Entonces, el sacerdote te va a dejar unas penitencias, unas oraciones para que las hagas tú privadamente. No te olvides de incumplir esa penitencia. Hay que hacerla. Y proceda de una rapidito a la Santa Eucaristía. Si no alcanzó ese día, al otro día. ¿Por qué? Porque usted ya puede y está limpio de toda mancha de pecado, puede ya acceder a recibir a Cristo en la comunión. ¿Listo?